Hay una realidad innegable al convivir con una enfermedad crónica e impredecible, y es que el peaje no es solo físico, el desgaste psicológico es brutal. La fatiga severa, el dolor constante, esa incertidumbre de todos los días, todo eso genera una carga que agota la mente exactamente igual que el cuerpo. Y bueno, esto nos lleva a arrancar este análisis con una pregunta que, la verdad, da bastante que pensar. ¿Cómo es posible que un ejercicio puramente mental pueda alterar físicamente el dolor intenso y la fatiga de una enfermedad crónica? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero resulta que la neurología apunta en una dirección muy distinta y fascinante. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmitificar por completo el mindfulness o la atención plena. Vamos a sacarlo de esa caja, a veces un poco vaga, de las tendencias de bienestar y lo vamos a poner bajo el microscopio médico. Porque como iremos viendo, es en realidad una herramienta clínica, validada científicamente, que está cambiando por completo cómo se aborda la esclerosis múltiple en las consultas. Bueno, vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero veremos el impacto del estrés, luego definiremos qué es el mindfulness exactamente, pasaremos a la evidencia científica, después a la conectividad cerebral y por último aterrizaremos en los principios de práctica. Punto número 1. El impacto del estrés. Porque, claro, para entender de verdad cómo funciona la solución, primero tenemos que comprender a fondo la raíz del problema que está agravando la propia enfermedad. El gran problema de base es este. La esclerosis múltiple es, por naturaleza, tremendamente impredecible, y vivir atrapados en una rutina donde la incertidumbre es la norma diaria, pues genera, de forma totalmente natural, un caldo de cultivo perfecto para el miedo, la ansiedad y la anticipación negativa. Nunca se sabe cuándo va a aparecer el próximo brote o si el nivel de energía de mañana va a estar por los suelos. Y ojo, que ese desgaste psicológico no se queda solo en la cabeza. Físicamente lo empeora todo. Exacerba muchísimo la fatiga, dispara la percepción del dolor, destroza el descanso por las noches y, lo que es todavía más crítico, afecta negativamente a cómo funciona nuestro sistema inmunitario y nervioso. O sea, es un círculo vicioso de manual. La enfermedad genera estrés y el estrés agrava la enfermedad. Pasamos al punto 2. Definiendo el mindfulness. Es el momento de dejar muy claro de qué estamos hablando exactamente y sobre todo de qué no estamos hablando con esta intervención. Fijémonos en este contraste porque es fundamental. Por un lado, tenemos esa mente ansiosa y errante, la típica que no para quieta con un diálogo interno constante, dándole vueltas a cosas de hace 10 años o angustiándose por qué va a pasar mañana con la salud. Y por el otro lado, el mindfulness, calma pura, y un enfoque total en el momento presente, sin juzgar. Ojo con esto porque desmiente ese gran mito de que el mindfulness es simplemente relajarse. Para nada. Es un cambio activo, deliberado, para sacar a la mente de ese estado de alerta y caos. De hecho, el experto Vicente Simón lo define así de bien. Es la capacidad humana, universal y básica, de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. No es magia, es un concepto psicológico súper preciso. El objetivo aquí es calmar la mente lo suficiente como para ver la realidad tal cual es, pero sin sumarle el sufrimiento extra de nuestras propias películas o miedos. Llegamos a la sección 3, la evidencia científica, mi parte favorita. Vamos a ver los datos reales, para comprobar que esto va muchísimo más allá de un concepto alternativo o de moda. El número clave en todo esto es el 150. Representa a 150 pacientes reales con esclerosis múltiple que participaron en un estudio súper riguroso de la Universidad de Basilea, en Suiza, que luego se publicó nada menos que en la revista Neurology. Es decir, no hablamos de un par de casos anecdóticos, es una muestra clínica con base sólida. Para que nos hagamos una idea de cómo es un protocolo de estos. Empieza con sesiones semanales de 2 horas y media y trabajo diario en casa, durante 8 semanas. Todo muy bien estructurado. Pero lo realmente revelador pasa a los 6 meses. El seguimiento demostró que los efectos positivos de este entrenamiento mental no habían sido un espejismo, se mantuvieron de forma sostenida a largo plazo. Y si observamos la magnitud del cambio, es sencillamente innegable. Hubo una caída masiva y medible, un 30% de reducción en los síntomas depresivos para el grupo que meditó, en comparación directa con los que solo siguieron su atención médica habitual. Estamos hablando de un impacto drástico y directo sobre la calidad de vida global de estas personas. Y los datos de este gráfico son aún más dramáticos. Antes de empezar el entrenamiento, casi un 65% de la gente mostraba niveles de depresión o ansiedad severas. Y al terminar, ese número cayó prácticamente a la mitad, al 33%. Básicamente, la intervención logró reducir a la mitad el número de pacientes de alto riesgo. Una verdadera barbaridad clínica. Sección 4. Conectividad cerebral. Porque aquí es donde la ciencia hace clic de verdad. Resulta que todos esos beneficios psicológicos que acabamos de ver están enraizados en cambios físicos y estructurales dentro del propio cerebro. Esta imagen, por ejemplo, ilustra brillantemente lo que se llama la neurociencia transdiagnóstica.
Nos muestra, en profundidad, cómo la práctica meditativa altera literalmente la arquitectura del cerebro y mejora su capacidad para procesar y regular las emociones de raíz. ¿Cómo altera la estructura física exactamente? Pues a través de resonancias. Se ha visto que hay un aumento de tejido en el hipocampo, alteraciones en la materia gris y, esto es fundamental, una mejora sustancial en la conexión entre la amígdala, que es como el centro neurálgico del miedo, y la corteza prefrontal. Incluso hay evidencias de cambios en los genes relacionados con la inflamación. Literalmente, el mindfulness construye puentes físicos entre el cuerpo y la mente para procesar mejor el estrés. Y por fin llegamos a la sección 5, principios de práctica. Porque claro, toda esta neurociencia tan compleja no nos sirve de mucho si no la podemos desglosar en pasos diarios, viables y prácticos. Así que aquí van 5 pasos súper directos. 1. Centrarse en el presente. 2. Abrirse de verdad a la experiencia, sea buena o mala. 3. La aceptación radical, lo que significa no emitir juicios ni valorar lo que pasa. 4. Elegir conscientemente en qué nos enfocamos. Y 5. Un punto que rompe muchos esquemas. El verdadero control no viene de intentar suprimir las emociones negativas, viene de experimentarlas como reacciones naturales y aceptarlas. Suena totalmente contraintuitivo, pero es la clave del proceso. Me encanta cómo lo encapsula el investigador Paul Grossman en esta cita. Nos dice que, aunque la enfermedad sea impredecible, este entrenamiento nos aporta un sentido más realista de control y nos ayuda a valorar lo positivo. El mensaje de fondo es de lo más potente. No podemos elegir ni controlar a voluntad la evolución de la enfermedad, eso está claro, pero la forma en que nuestro sistema nervioso reacciona a ella, eso sí que podemos transformarlo. Así que, cerramos este análisis con una reflexión. Si resulta que algo tan impalpable como cambiar intencionalmente nuestro foco de atención puede reconfigurar e incluso generar nuevo tejido en el cerebro físico, ¿cómo podríamos aprovechar este mismo momento, el presente, para recuperar hoy mismo las riendas de nuestra salud y bienestar? Ahí queda esa pregunta, para que le demos una buena vuelta y repensemos el enorme poder que reside en un acto tan simple como prestar atención plena.